Muy bien, jornada de día jueves, como es habitual, historias lugareñas, con la presencia del historiador Héctor Iaconis. Y hoy algo que tiene que ver con este mes de agosto, estamos transitando un mes especial, ya va a llegar la fecha de recordar la muerte del general San Martín, y el tema que va a abordar seguramente es 9 de julio y la memoria del general don José de San Martín. Héctor Iaconis, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, Raúl, como siempre un placer de compartir con usted y con todos los oyentes de FM Arcoiris este espacio que destinamos a recorrer aspectos de la historia del 9 de julio y en esta oportunidad, tal como usted lo menciona, vamos a referirnos al 9 de julio y la memoria del general San Martín. Tiene algo singular, porque me decías recién fuera del micrófono, que fue un tanto olvidado en su momento, ¿no? Efectivamente, el olvido del general San Martín no solamente se dio a nivel del 9 de julio, sino también en el siglo XIX. La República Argentina se olvidó en diferentes ocasiones de este prócer. Tanto así que hay que tener en cuenta que San Martín falleció en 1850 y recién sus restos fueron repatriados a suelo argentino en 1880. Pasaron 30 años, es decir, a lo largo de 30 años entre proyectos, dimes y diretes, se tardaron 30 años en reconocer a este argentino ilustre, que si bien se lo reconocía, pero gestos como el de trasladar sus restos a su patria y otros tardaron, ¿no es cierto? Hay razones para justificar esto, que el tiempo por ahí no nos permite desarrollarlo aquí, pero quedó, digamos, relegado en la historia y precisamente fue por situaciones claras y concretas, ¿no es cierto?, que la historiografía lo relegó y también lo relegó la memoria histórica. Y 9 de julio no es una excepción, Raúl. Tenemos que tener en cuenta que debieron pasar 60 años desde que se constituye el poder civil el 9 de julio. Recordemos, el 9 de julio se funda en 1863, en 1866 se constituye el poder civil, es decir, la autoridad municipal, la autoridad oficial en el pueblo, y debieron pasar más de 60 años para que se le rindan homenajes oficiales a San Martín, en este caso en la década de 1920, con la imposición de su nombre al parque municipal, que hoy actualmente todavía lo ostenta. Pero tengamos en cuenta que a lo largo del siglo XIX y en las primeras décadas del siglo XX, digamos, se impusieron nombres a calles, se impusieron nombres a lugares, y el nombre de San Martín estaba, digamos, por así decirlo, olvidado, ¿no? Aún teniendo en cuenta que hubo inquietudes particulares, individuales, que fueron muy interesantes, comercios que se llamaron con el nombre de San Martín, como fue, por ejemplo, el bar y cinematógrafo San Martín, ¿no es cierto?, de 1909, como lo fue también el molino harinero San Martín, el memorable molino harinero de Eliseo Guerra, ¿no es cierto?, para quienes lo recuerden en la época más reciente, un molino mucho más antiguo con otros propietarios, pero el nombre de Eliseo Guerra, el famoso molino de guerra, era el molino San Martín. Es decir, hubo gestos individuales, pero faltaba el gesto oficial. Cuando se empezó a tomar en cuenta de una manera seria el recordar y revivir la memoria de San Martín? Bueno, inicialmente en 1944 hubo un proyecto que fue gestionado por una comisión de vecinos formadas a instancias del entonces comisionado municipal Juan Carlos Sendoya, que tenía por objeto la construcción de un monumento ecuestre a la memoria del general San Martín, que debía estar emplazado aproximadamente en el sector donde se encontraba la Rambla de la actual avenida San Martín, entonces llamada Primer Centenario, entre las actuales Edison y Tomás Cosentino. Ahí se debía, y de hecho se colocó una piedra fundamental, pero las circunstancias políticas y demás
hicieron que el monumento ecuestre no se pueda realizar. Sin embargo, en 1950, cuando se cumple el centenario del fallecimiento del general San Martín, el gobierno del general Perón, ¿no es cierto?, y por supuesto todos los estratos inferiores, es decir, la provincia y las municipalidades, desarrollaron toda una serie de homenajes a la memoria de San Martín. 9 de julio, adhiriendo a esos festejos del año sanmartiniano o año de la muerte del general San Martín, y le impuso el nombre a la avenida que actualmente lo ostenta, ¿no es cierto?, que se denominó originalmente Buenos Aires, a partir de 1910 se le denomina Primer Centenario, y desde 1950 se le llama Libertador General San Martín. En esa oportunidad se colocó una placa que se encuentra ubicada en la fachada del Colegio Jesús Sacramentado, en homenaje al prócer, y en esa ocasión de 1944 también se descubrió una placa en homenaje a San Martín, que la donaron los viajantes que venían aquí a la ciudad, y que se encuentra en el pórtico del parque, ¿no?, junto con otra placa que hay también en homenaje al general San Martín. En ese año de 1950 fue cuando se descubrió el monumento a San Martín, que es un busto realizado por dos escultores no tan conocidos, ¿no es cierto?, Patrici y Sartori. Estos escultores fueron premiados, el modelo de busto que hicieron, que es un San Martín ya entrado en años, fue premiado por el Instituto Nacional Sanmartiniano en esos años, y se repartió a todas las ciudades que lo podían costear y que deseaban tenerlo a San Martín como homenaje. El busto de Patrici y Sartori está ubicado en infinidad de localidades. Está ubicado también, si uno va a la entrada del Instituto Sanmartiniano, donde está el edificio tan emblemático e histórico, porque es la réplica de la casa donde vivió, una de las casas donde vivió el general en Francia. Adelante se encuentra el busto, que es idéntico al que está en el Parque General San Martín el 9 de julio. Y si ustedes observan, el busto que está en el Parque General San Martín es idéntico al que se conserva en la sala del Consejo Deliberante del 9 de julio, que ahora creo que en realidad ese busto debe estar en el Consejo Deliberante, porque fue adquirido para que esté ubicado ahí. Pero no sé si está ubicado en el recinto de sesiones del Consejo Deliberante o está en el Salón de las Américas. Sea cual fuera el lugar donde se conserva, está en la Municipalidad del 9 de julio. Ese busto data también de 1950 y es un busto de Patrici y Sartori, ¿no? Son los dos bustos que se conservan el 9 de julio, digamos, impuestos oficialmente en homenaje al Libertador. Hemos querido recordar la memoria de San Martín y cómo la comunidad del 9 de julio vivió esa etapa, digamos, y cómo al mismo tiempo también la comunidad, las autoridades, sobre todo municipales, se olvidaron del prócer por un espacio de 60 años. Los grandes festejos de 1950 tuvieron una connotación muy positiva porque permitió redescubrir la figura sanmartiniana, y el busto, que originalmente fue pensado para ser emplazado en la Rambla o Platabanda de la calle San Martín esquina Edison, pasó a ser entrado al interior del Parque General San Martín. El basamento que tiene no es el basamento original. El basamento original, como lo recordarán muchos escuchas, tenía una base con escalinatas, pequeñas escalinatas, y estaba cercado con unas cadenas, ¿no?, ornamentales. Las circunstancias hicieron que tenga que refaccionarse ese basamento y actualmente tiene otra disposición. Las placas, lamentablemente, originales fueron robadas, así que ya no se conservan las placas del monumento, y también, tristemente, fue robada la urna que contenía tierra
del lugar natal, de la casa natal de Sarmiento, de San Martín, disculpen, que estaba en una urna ubicada en un pequeño nicho que tenía el basamento. Lamentablemente fueron robadas, tanto las placas originales como la urna con la tierra. Y nos acompaña acá, como homenaje a San Martín, esta imagen, que es una reproducción realizada por unas alumnas de la Escuela de Bellas Artes hace muchos años, que es una reproducción de un bronce de Carrier-Belleuse. Es un San Martín un tanto particular, porque es como lo vio el escultor en su época, y cuando los bronces de Carrier empezaron a escasear, ya no eran tan corrientes por la distancia en el tiempo y demás, los alumnos de la Escuela de Bellas Artes los reproducían, ¿no es cierto? Como si uno compara el bronce original con esta reproducción en yeso, entre muchos otros detalles, se destaca el cuello, porque el cuello en realidad de la obra original es un cuello de estilo napoleónico, esa casaca similar a la que usaba Napoleón, con un cierto vuelo en el cuello. Y bueno, en la reproducción se ve que no se lo pudieron imitar y lo hicieron más austero. Pero bueno, sirva para la memoria del libertador, del padre de la patria, este recuerdo en el mes de agosto, que es su mes de aniversario. Bueno, un lindo tema para tenerlo en cuenta, y un aniversario, un festejo que llegó tarde, pero que en definitiva llegó, ¿no? Que en definitiva llegó, exactamente, y es muy importante destacar porque en 1950 las autoridades municipales se comprometieron, tal vez impulsadas por el gobierno nacional, que dio todo un auge al año sanmartiniano, pero gracias a ello 9 de julio puede tener al menos esos dos bustos que recuerdan al prócer. No pudo ser la estatua ecuestre que se proyectó en 1944, pero por lo menos están esos bustos que recuerdan la memoria de San Martín. Un gusto, Héctor, haber compartido la jornada de hoy. Muchas gracias, Raúl, como siempre.